Muy buenos días amigos, sábado 11 de enero del 2025. Rosa Bartra y Mónica Yaya en una edición más de Pico a Pico. Mónica, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rosa. Contenta, como todos los sábados, porque empieza por lo menos un día y medio de descanso y el lunes nuevamente a trabajar con mucha fuerza. Pero bueno, siempre enero es un mes optimista, aunque quedamos un poco gastados por, por las fiestas navideñas, pero siempre contenta, optimista y con muchas ganas de seguir trabajando por nuestro país. Es verdad, enero es un mes de energía renovada, aunque yo no sé qué tan renovada porque el fin de año nos deja no solo gastados, sino también cansados. Y el calor se pone un poco fastidioso también, pero como dices tú, hay que ponerle todas las ganas del mundo para que sea un buen mes de un buen año, un buen mes y un buen año a pesar de todo lo que ocurre en el Perú y en el mundo. El día de ayer, Mónica, viernes 10 de enero, era un día muy esperado por la comunidad internacional, pero especialmente por los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela. Era el día en el cual de acuerdo con el conteo de votos que se ha hecho por parte de la oposición a Maduro, debía juramentar el presidente electo Edmundo González. Bien, Edmundo González el día de ayer no llegó a Venezuela. Dijo en un comunicado que cuando sea el momento, es más, le añadió la frase algún día irá cuando se den las condiciones propicias para poder juramentar en Venezuela. Se especuló mucho en las horas previas a la juramentación finalmente de Nicolás Maduro de que iba a llegar en el avión de Nayib Bukele. Sin embargo, esto no ocurrió y más bien tuvimos un 10 de enero en Venezuela con calles vacías, sin mayor ni protesta ni algarabía. Entonces, ha empezado oficialmente una nueva etapa del régimen del, ahora sí creo, correctamente y plenamente llamado dictador, Nicolás Maduro. Vamos a ver, Mónica, qué es lo que ocurre en los siguientes días, pero mi percepción es que incluso el apoyo internacional a la causa de Edmundo González es más flojo. Lo vi más fuerte o lo sentí más fuerte. No sé si compartes la misma percepción conmigo cuando se trató de Juan Guaidó. Y eso que Juan Guaidó ni siquiera fue electo como Edmundo González. Es mi percepción y además escuchar reiterativamente que los problemas de Venezuela deben ser resueltos dentro de Venezuela y además en una transición amable porque se reconoce también que Nicolás Maduro tiene entre el 15 y el 20% de aceptación dentro de Venezuela. Entonces me pinta un panorama bastante sombrío para la democracia en nuestra región. Y a esto le sumamos pues el apoyo que tiene Venezuela de dos grandes potencias mundiales como son China y la Unión Soviética, o bueno, lo que queda de ella, más bien de Rusia. Así que este es un panorama, Mónica, que por lo menos a mí me deja un sinsabor bastante grande con respecto a cómo percibimos y luchamos por la democracia en el mundo y especialmente en esta parte del mundo. Exactamente. Yo creo que una verdadera demostración de apoyo a la oposición democrática en Venezuela sería, quizás es un ideal, quizás es algo irrealizable, pero sería que no prosigan las relaciones comerciales entre otras potencias económicas como Estados Unidos y el actual régimen de Nicolás Maduro. A mí me ha llamado muchísimo la atención, bueno, en realidad no debería llamarme la atención, la opinión de algunos congresistas peruanos, pero liderados por ese criminal, ese delincuente llamado Vladimir Cerrón, que desde la clandestinidad
señala que el gobierno de Nicolás Maduro, este periodo que ilegal e inconstitucionalmente acaba de iniciarse, será un gobierno democrático, apoyado lógicamente por quien se dice que está vinculada sentimentalmente a él, como Kelly Portalatino. ¿Qué puede hablar Kelly Portalatino de democracia? ¿Qué puede hablar Kelly Portalatino, que está relacionada a contratistas que ganan usando su nombre a sabiendas de ella, que ganan millonarios contratos en ANCAS? ¿Qué puede hablar otra persona como Roberto Sánchez, que también, Rosa, se ha vendido a los intereses de la República Popular China? Y acá no se trata de ninguna animadversión contra los chinos en general, contra los ciudadanos chinos, sino contra la ideología comunista que la República Popular China está llevando adelante con la complacencia de congresistas supuestamente que se hacen llamar democráticos como Roberto Sánchez. ¿Qué puede hablar Roberto Sánchez de democracia? ¿Cómo puede apoyar, cómo puede decir que el gobierno de Nicolás Maduro es democrático? Pero ya, digamos, lo peor lo dijo el congresista Quito, no me acuerdo si es Luis, Jaime, Juan, Quito, que Jaime. señala que finalmente, ninguna elección en ningún país del mundo es 100% democrática. Eso nos hace ver que tenemos congresistas que realmente no merecen ocupar un puesto en una institución importante para la democracia como es el Parlamento. Y como tú dices, es peligrosa es peligroso ese respaldo de potencias como la China y como la O Rusia. República Popular, como Rusia, le dan al gobierno de Nicolás Maduro. Pero también es peligroso que nuestro país haya abierto las puertas sin condiciones a algunos negocios importantes de la República Popular China en el país. Me parece que nuestro país tiene antecedentes de haber sido neutral en los tiempos de la Guerra Fría y en tiempos en los que Estados Unidos y Rusia se enfrentaban. Pero hoy el tema de Chancay puede significar un grave perjuicio para esa imagen de neutralidad que nosotros siempre tuvimos. Yo coincido plenamente contigo, Mónica, em, en ese análisis que realizas y no dejemos de subrayar el hecho de que Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, es vicepresidente, ¿está? En la mesa directiva del Congreso de la República, que hay una bancada importante y una bancada que aparentemente, no solamente una bancada, sino un Congreso ya en su conjunto, que se resiste a investigar temas importantes, que se resiste a legislar en temas importantes que combatan precisamente la corrupción, la tiranía y todos estos métodos que se implementan cuando no hay democracia plena. Y ahí tenemos el tema de el ministro que en su momento, pudiendo haber sido censurado, no lo fue, el ministro de Martini. Se sabía que había un tema completamente oscuro detrás de él. Se sabía que todo el tema de Jaliwarma y cómo se cometen delitos con la alimentación de los niños y de los niños que más necesitan. Es realmente indignante. Es ir contra el débil entre los débiles usando los recursos del Estado para enriquecerte en perjuicio de ellos. Y eso es algo bastante delicado. No cambió cuando Dina Boluarte fue ministra y, por supuesto, no cambió cuando su brazo derecho, el señor Julio de Martini, asumió esta cartera. Es más, al jefe de Jaliwarma, Dina Boluarte lo trae para hacer, le crea un cargo, un ostentosísimo cargo de vocero presidencial. Y habló del señor Freddy Hinojosa. ¿Qué ha pasado en esta semana, Mónica? Que a Julio de Martini le han abierto diligencias preliminares. Creo que el Congreso debería repasar nuevamente esa moción de censura que en su momento fracasó y además ha dictado impedimento de salida por 6 meses contra Freddy Hinojosa. Correspondería, como se ha discutido muchas veces acá, una detención preliminar. ¿Se puede? No se puede. ¿Por qué? Porque el Congreso borró de nuestra legislación, de nuestro Código Procesal Penal, la detención preliminar, salvo que sea en casos de flagrancia. La detención preliminar en no flagrancia no existe más en nuestro país. Entonces,
Eso ha hecho que el Ministerio Público opte por una medida mucho menos gravosa, pero que sí le permite el Código Procesal Penal, como es el impedimento de salida del país. Ahí tenemos entonces a Freddy Hinojosa con pedido de impedimento de salida del país, investigado por delitos graves, y tenemos a Julio de Martini ya con diligencias preliminares. ¿Puede ser sostenible así el ministerio que se ocupa precisamente de buscar el desarrollo y la inclusión social de los menos favorecidos, Mónica? Ujú. Mira, si en el Perú hubiera justicia, estos funcionarios que estamos mencionando, como de Martini, como Hinojosa, yo creo que deberían o estarían, serían candidatos a recibir las penas de prisión preventiva correspondiente con los agravantes por haber por lo menos permitido la utilización ilegal de recursos destinados a financiar los programas sociales. Pero yo creo, Rosa, lamentablemente, que eso está muy lejos de concretarse, de ser realidad. Mira cómo obstaculizan la justicia los funcionarios de los más altos cargos. Ya hay noticias de que algunos involucrados, algunos testigos en los casos del MIDI, de la mala utilización de los recursos para los programas sociales como Jarihualma, están siendo presionados para que no declaren la verdad. Así como actúa la señora Dina Boluarte, que agarró a la funcionaria que hacía de sombra, que la seguía y la ha mandado a España como España. premio por no declarar contra ella. Lo mismo va a suceder en el MIDI, lo mismo van a hacer Hinojosa, lo mismo va a ser de Martini. Y lo mismo están haciendo Rosa, algunos congresistas, en este escándalo de la presunta red de prostitución en el Congreso. Han desfilado por la Comisión de Fiscalización muchos trabajadores del área administrativa del Congreso y nadie se acuerda de nada. Pero ya algunos teléfonos celulares hablan, algunos chats, algunos intercambios de información a través de los teléfonos hablan de que aparentemente esa red de prostitución sí funcionaba dentro del Congreso de la República, o por lo menos que pareciera ser que en el Congreso de la República uno de los criterios para contratar personal era seleccionar a personal en esas páginas en donde se ofrecían servicios sexuales. Es realmente vergonzoso, Mónica, vergonzoso. Yo esta semana he sentido no solamente impotencia, vergüenza ajena y una serie de sentimientos terribles de ver que en el Congreso de la República no se estén debatiendo temas de interés nacional, que no estemos acudiendo para poder informarnos con respecto a cómo se adoptan políticas públicas para superar la delincuencia, para superar la pobreza, para mejorar la empleabilidad, para apoyar a los emprendedores. No, se tenían los funcionarios del Congreso desfilando todos para no recordar, no saber quién y de qué forma ingresó Torres Arabia para ser jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Increíble. Cuando se supone que hay filtros severos, que hay filtros para ver el cumplimiento de requisitos, para ver antecedentes, para ver una larga lista de requisitos que debe cumplir cualquier funcionario que va a ejercer en el Congreso de la República. Nadie sabe cómo llegó un jefe de la oficina que precisamente ve la legalidad de los procesos en el Congreso de la República. Y nadie sabe, el oficial mayor no sabe, el expresidente del Congreso no sabe, nadie sabe. Y es más, en estas vergonzosas sesiones de la Comisión de Fiscalización, hemos escuchado también a otros congresistas como la congresista Norma Yarrow, que ha descrito con nombres y cargos cómo ha ocurrido el copamiento político en los cargos más importantes. Nadie dice que los partidos políticos no puedan recomendar a sus mejores cuadros, pero eso dista mucho de un copamiento solamente por interés partidario, porque el Congreso de la República, siendo un foro político por excelencia, en ese foro político quienes debaten políticamente son los congresistas y necesitan, por lo tanto, un apoyo neutral,
técnico para que las decisiones políticas tengan el sustento adecuado en pro del desarrollo del país. ¿Qué pasa si volvemos político absolutamente todo en el Congreso? Entonces habríamos trastocado por completo y estamos colaborando para que exista la percepción ciudadana de que los políticos no sirven para nada. Ah, Esto definitivamente tiene que cambiar, tiene que reconducirse el cauce por el cual el personal de planta del Congreso de la República, el personal que está en las oficinas técnicas, responda a requerimientos de capacidad, de preparación y de apoyo para los políticos. Si no, Mónica, vamos caminando a un precipicio de retorno casi imposible, de ya un país con democracia fallida, ya de un país inviable. No estamos aún en esa posición, por lo tanto, hay la oportunidad de un golpe de timón para que desde el Congreso de la República se implementen los correctivos que se necesita en toda la administración pública. efectivamente, la meritocracia también tiene que funcionar en el Congreso de la República. Yo creo que, como tú dices, Rosa, no se trata de excluir ni de discriminar a nadie por la preferencia política que tenga. Al contrario, a veces es mejor saber cuáles son sus preferencias, cuál es su ideología, para también tener una señal de cómo pueden ser sus decisiones. Pero ese no es el único criterio. Tiene que haber preparación académica en las mejores universidades del Perú y del mundo, quizás. Tienen que ser, pues, los profesionales que están en el Congreso, personas preparadas para servir a quienes se supone que también deben estar preparados para ejercer la función congresal, Rosa. Pero lamentablemente los escándalos en el Congreso no se acaban y como tú dices, tenemos que ocuparnos de ellos, porque tienen que ser solucionados para que a la vez los congresistas se ocupen de lo que a los peruanos nos interesa. Mientras los congresistas sigan cometiendo crímenes utilizando su cargo, los grandes problemas no van a poder ser resueltos, los grandes problemas del país no van a tener solución. Y uno de los últimos escándalos dentro del Congreso es esta acusación que ha hecho una ciudadana peruana señalando al congresista Gerí de haberla ultrajado, acusándolo de haberla ultrajado sexualmente mientras ella había sido conducida a un estado de inconsciencia. Es una denuncia escabrosa, Mónica, es una denuncia que realmente muestra el peor lado de quienes ejercen la política. Las explicaciones que ha dado el congresista José Gerí con respecto a que bueno, la chica estuvo inconsciente, la chica desapareció, no sabe dónde estuvo, y que alguien puso su polo al costado de ella, un poco para incriminarlo. Bueno, en fin, las investigaciones yo creo que en este caso sí van a ser determinantes. Hay muchas formas de probar lo que una víctima de agresión sexual pueda detallar con respecto a los hechos. Las explicaciones de José Gerí realmente han sido vergonzosas. Para mí he sentido vergüenza ajena, Mónica, de ver a un congresista de la República en pasos perdidos hablando de una denuncia de esta naturaleza. Ese espacio estaba reservado para la discusión política, no la discusión policial, no la discusión delincuencial, no la discusión penal en los delitos más reprochables que puedan existir. Esto es realmente, realmente una conducta que debemos desterrar. Ahora, he escuchado con estupor al congresista Edwin Martínez referirse a esta denuncia culpando a la víctima. Hecho que, bueno, pues debió haberse controlado porque cuando hay un consumo de alcohol elevado, pues pueden pasar cosas. No estoy parafraseando, no ha sido exactamente así lo que él ha dicho, pero ese es el sentido. ¿Qué es eso? Ya, ¿tiene la culpa la víctima de la agresión sexual de la cual ha sido objeto? ¿Es una justificación que da Edwin Martínez para un acto tan oprobioso como atentar contra la libertad sexual de una mujer en estado de inconsciencia? Realmente, Mónica, cada vez peor, cada vez peor.
no hable mejor, cierre la boca, que para decir eh, una pachotada como la que a usted, congresista Martínez, ha vertido en los medios, mejor que ese callado porque Mira, nos ofende. exactamente. La respuesta que ha dado el congresista Gerí, acusado como violador, esa respuesta de que alguien ha acomodado su polo en el dormitorio en donde despertó la señorita denunciante, es una respuesta propia de un cínico abusador, de un cínico abusivo. Y más o menos esa misma personalidad tiene el congresista Edwin Martínez cuando dice que la señorita debió controlarse. O sea que ella tiene la culpa por no controlarse. Y aquí quisiera enviar un mensaje, primero de felicitación para todas esas personas que denuncian a sus agresores y sobre todo cuando tienen el poder y el cinismo de Edwin Martínez y de José Gerí. Pero también quisiera decirles que por si acaso, ellas no tienen la culpa de nada. Las personas que son víctimas de abuso sexual nunca tienen la culpa de haber sido víctimas de los abusos sexuales y repítanlo siempre en su mente. No es su culpa. Aquí los únicos culpables son los señores Gerí y yo creo que el señor Edwin Martínez, porque si alguien debió controlarse, si alguien debe controlarse, es ese congresista Edwin Martínez que desde mi punto de vista no sabe controlar sus apetitos sexuales. Y es por eso que incluso defiende contrataciones bastante cuestionadas utilizando recursos del Estado. Efectivamente, Mónica, y lamentablemente vamos a cerrar nuestro programa con más denuncias contra los congresistas. Esta semana también desde la Fiscalía de la Nación se ha presentado denuncia constitucional por peculado a varios congresistas, a la congresista Mari Carmen Alba, al congresista Ceballos, a la congresista por tentativa, ojo, Rosángela Barbarana, Kira Alcarraz, no recuerdo quiénes más están en la lista, pero ¿qué pasó, Mónica? Se fueron a Trujillo a la fiesta de cumpleaños del congresista Diego Bazán con pasajes pagados por el Congreso de la República. ¿Qué te parece? Yo recuerdo que cuando Pedro Castillo ganó las elecciones y desde mi punto de vista incurrió en actos de corrupción, no solamente él, sino también sus familiares, recuerdo que cuando él estaba en medio de estos cuestionamientos, cuando ejercía el cargo de presidente de la República, algunos congresistas y muchos ciudadanos, incluso fujimoristas opuestos al gobierno de Pedro Castillo, del golpista Pedro Castillo, desde mi punto de vista, Rosa, decían, Pedro Castillo cree que se ha sacado la lotería. Lo mismo pasa ahora con estos congresistas que en lugar de tomar dinero de sus propios recursos, porque la remuneración que reciben Rosa es una remuneración apetecible para cualquier otro ciudadano de a pie, ¿verdad? Para un vigilante, lo que reciben los congresistas es una remuneración, digamos, interesante. Algunos la Para merecen. cualquier trabajador, Mónica, Exacto. para cualquiera. Algunos la merecen, algunos congresistas la merecen, pero otros congresistas no la merecen. Pero lo que no merecemos los peruanos es que recibiendo una remuneración que muy pocos tienen, los congresistas utilicen nuestros recursos del Estado. Nos mientan que van a trabajar por el país y en realidad esos recursos tengan como finalidad principal ir a una fiesta organizada por otro congresista tomando como pretexto algunas actividades laborales. Eso me parece una burla y yo espero que estos congresistas no sean nunca más congresistas de la República. Efectivamente, Mónica, en realidad es lamentable que, si bien es cierto, va a tener que investigarse y comprobarse, pero la hipótesis fiscal es que simularon actividades de representación para poder estar en Trujillo y celebrar el cumpleaños del congresista Diego Bazán. Y esto sería muy delicado. Y han podido ir a Trujillo porque ellos no son congresistas por la libertad, precisamente porque se hizo un cambio al reglamento del Congreso que permite que la semana de representación la pueda hacer en cualquier región del país sus congresistas. Esto a mí nunca me pareció adecuado porque el congresista representa a una región
Y si es una semana de representación, esta debería desarrollarse en la región a la cual representan. Sin embargo, se hizo este cambio para permitir que puedan viajar por todo el territorio nacional en la semana de representación. Pues bien, estos congresistas en su semana de representación se fueron a Trujillo y participaron de la fiesta del congresista Diego Bazán, quien por cierto fue presidente de la Comisión de Ética, estuvo en Renovación Popular, luego se cambió a Avanza País, ahora ha regresado a Renovación Popular y bueno, pues veremos qué pasa en los siguientes días. Mónica, el tiempo nos ha quedado pequeño para todo lo que hay que decir de esta semana, que a pesar de ser la primera semana laborable de enero, ya viene recontra movida. Esperemos que no sea el preludio de un año demasiado convulso. En todo caso, estaremos aquí para, si Dios quiere, comentar las noticias de la semana el próximo sábado. Gracias siempre a la Coordinadora Republicana por la producción de este programa. Un abrazo, Rosa, para ti, un abrazo para todo el equipo que hace posible este programa y un abrazo grande, enorme para todos aquellos que tienen la amabilidad de vernos y escucharnos. Hasta pronto, que sea un lindo Chao, fin de semana. gracias. Gracias.